Hay una antigua profecía escrita en el alma de quienes nacen bajo el signo de Cáncer. No está escrita en piedra ni en papel, sino grabada en la memoria del universo, en el flujo de las mareas, en la luz plateada de la luna y en el vaivén emocional de cada corazón regido por este signo. Es una promesa y una advertencia. Es una condena y una bendición. Porque todo Cáncer está destinado a atravesar los fuegos de la sensibilidad, a hundirse en sus propias aguas profundas, a llorar, a reconstruirse, a perder y a ganar con una intensidad que muy pocos pueden comprender. Y lo más importante, esa profecía siempre se cumple. No hay escape. Desde muy temprana edad, los hijos de la luna perciben el mundo de una forma distinta. Captan lo que no se dice, sienten lo que se oculta, y aunque a veces no puedan explicarlo, saben con certeza cuando algo no está bien. Esta percepción los convierte en testigos silenciosos del dolor ajeno y en guardianes de sus propias heridas. Pero aquí comienza la profecía: cuanto más intentan protegerse del sufrimiento, más profundamente deben enfrentarlo. La vida los empuja, sin piedad, a sentirlo todo. Porque en Cáncer, la madurez no llega por el paso del tiempo, sino por la intensidad de lo vivido. La profecía dicta que todo Cáncer experimentará traiciones inesperadas, distancias que duelen como cuchillos, vínculos rotos que parecían eternos. No por debilidad, sino porque su lealtad absoluta, su entrega sin reservas, a veces cae en manos que no saben cuidarla. Y entonces, el corazón de Cáncer, que parecía hecho de cristal, revela su verdadera naturaleza, no se quiebra, se transforma. La pérdida, lejos de destruirlos, despierta en ellos una fuerza ancestral, una resiliencia tan poderosa como las mareas que retroceden solo para volver con más ímpetu. Ese dolor, esa caída inevitable, es parte del camino sagrado que forja al verdadero Cáncer. Porque solo quien ha sido profundamente herido, aprende a sanar. Y solo quien ha sanado desde lo más hondo, puede volverse un verdadero refugio para los demás. Así, Cáncer descubre que su sensibilidad, lejos de ser una carga, es su mayor don. Esa capacidad de amar incluso después de haber sido dañado, de proteger incluso cuando ya nadie los protegió, de creer en la humanidad aun cuando el mundo mostró su rostro más cruel, es la esencia del milagro que encarna este signo. La profecía también habla del hogar, no solo como lugar físico, sino como misión de vida. Cáncer está destinado a construir hogares, en sus palabras, en sus gestos, en su energía. Puede que muchas veces no encuentre uno para sí mismo, puede que se sienta errante, sin raíces, perdido entre recuerdos. Pero incluso en su propio vacío, crea espacios donde otros se sienten a salvo. Y ahí, en ese gesto silencioso, en esa forma de cuidar cuando nadie cuida de ellos, se cumple otro fragmento sagrado del destino lunar. En medio del caos, Cáncer encuentra la manera de florecer. Lo hace en silencio, sin grandes proclamaciones, pero con una nobleza que conmueve hasta los rincones más fríos del alma. Y así se transforma en el guardián del recuerdo, en el alma vieja que entiende sin juzgar, en el escudo emocional de quienes ya no saben cómo seguir. Su crecimiento no es lineal ni rápido, pero es profundo y real. Se forja con cicatrices, con lágrimas que limpian y con decisiones tomadas con el corazón en llamas. Con los años, Cáncer aprende a poner límites. Aprende a decir no sin culpa, a dejar ir sin romperse, a valorarse más allá de la validación externa. Comprende que no puede salvar a todos, y que primero debe salvarse a sí mismo. Y en ese acto de amor propio, el más difícil para este signo, culmina el cumplimiento de la profecía, la metamorfosis de la vulnerabilidad en poder, del apego en sabiduría, del miedo en guía. Ya no necesita la armadura del cangrejo para esconderse, porque ha descubierto que su mayor fuerza reside precisamente en su interior, en ese mundo emocional tan vasto y tan verdadero. Y así, sin importar cuánto intente escapar, el destino de Cáncer lo alcanza. Lo arrastra a vivir con intensidad, a sentir hasta las entrañas, a romperse y reconstruirse una y otra vez. Porque solo a través de ese viaje emocional, de ese renacer constante, Cáncer llega a convertirse en lo que siempre estuvo destinado a ser, un alma indomable, una fortaleza de amor, una luna que brilla incluso en la noche más oscura. La profecía se cumple. Y nadie puede escapar. Porque crecer, para Cáncer, no es una opción. Es una misión sagrada. La profecía que marca el camino de Cáncer no solo se manifiesta en las emociones, las pérdidas o la madurez, sino también en su relación con el tiempo, con los ciclos, con la memoria ancestral que habita en su sangre.
Este signo no vive solo su historia, arrastra consigo las historias de sus ancestros, de sus raíces, de las generaciones que lo precedieron. Cáncer lleva el legado del linaje, consciente o inconscientemente. Por eso su sensibilidad no es simple empatía, es una especie de sabiduría intuitiva que brota desde la médula, como si recordara dolores que no vivió pero que reconoce como propios. En ese sentido, Cáncer se convierte en guardián de lo invisible. De todo aquello que los demás olvidan, niegan o descartan. La profecía lo empuja a mantener viva la llama de lo que una vez fue, no por apego, sino por deber. Porque en su interior habita una misión mayor, proteger la herencia emocional del mundo. Esto se manifiesta en su amor por lo antiguo, por los símbolos, por los objetos con historia, por los gestos que hablan de un pasado que todavía duele o inspira. Cáncer no puede avanzar si no honra lo que ha sido. Y en ese acto de honrar, de mantener el vínculo con las raíces, su alma se eleva. Otra parte de la profecía se manifiesta en los sueños. Cáncer tiene una conexión especial con el plano onírico, con lo sutil, con aquello que no puede ser comprendido desde la lógica. Es un viajero entre mundos. En sus sueños, en sus presentimientos, en sus visiones, se esconden mensajes que otros no son capaces de percibir. A veces los ignora, a veces los teme, pero la vida se encarga de recordarle que su intuición es uno de los pilares de su camino. No hay Cáncer sin esa brújula interna que, aunque silenciosa, siempre señala el rumbo correcto cuando todo lo demás parece derrumbarse. El arte también forma parte de la transformación de Cáncer. Muchas veces, este signo encuentra refugio en la creación: pintar, escribir, cantar, cuidar plantas, cocinar, tejer, diseñar. Son formas de canalizar la inmensidad emocional que lo habita. No siempre se reconoce como artista, pero lo es en esencia. Porque convierte el dolor en belleza, lo cotidiano en ritual, lo efímero en recuerdo eterno. Su arte no necesita exhibirse. Basta con que exista. Basta con que cure. Porque cada gesto creativo de Cáncer es una pequeña rebelión contra la frialdad del mundo. En los vínculos, la profecía actúa con una lógica implacable. Cáncer es llamado a amar profundamente, pero también a desapegarse. Es un signo que debe aprender que el amor no siempre garantiza permanencia, que cuidar no siempre evita el abandono. Esa enseñanza, que puede parecer cruel, es en realidad una de las llaves que lo libera. Porque cuando Cáncer entiende que su valor no depende de la respuesta de los otros, entonces comienza a amar de forma más pura, más auténtica, sin perderse en el proceso. Su desafío es dejar de proteger para empezar a compartir, dejar de absorber para comenzar a inspirar. La relación con su cuerpo también forma parte de esta evolución silenciosa. Cáncer somatiza. Su cuerpo habla cuando su alma calla. La profecía se cumple también en esos síntomas inexplicables, en esas enfermedades que no tienen causa aparente. Porque la emoción no expresada busca salida, y en Cáncer, todo lo emocional se vuelve físico si no encuentra canal. Con el tiempo, aprende a escucharse, a entender que cuidar de su cuerpo es también cuidar de su espíritu. Y en esa toma de conciencia, se vuelve más sabio, más fuerte, más libre. El exilio emocional es otro aspecto inevitable. En algún momento de su vida, Cáncer se siente fuera de lugar. A veces es literal, otras veces es una sensación interna de no pertenecer. Puede rodearse de personas, incluso ser amado, y aún así sentirse solo. Ese exilio es parte del pacto ancestral que carga. Porque necesita mirar su vacío para entender que su hogar no está en un lugar o en una persona, sino en su capacidad de sostenerse a sí mismo. Y cuando por fin logra abrazarse sin reservas, cuando encuentra refugio en su propio corazón, se convierte en el faro que otros buscan cuando todo se oscurece. Hay también una dimensión espiritual que se despierta con el tiempo. Cáncer puede ser religioso, místico o simplemente introspectivo, pero tarde o temprano, siente el llamado de algo más grande. No se trata de dogmas ni de estructuras, sino de un sentido profundo de conexión con la vida, con el universo, con la divinidad que habita en cada ser. Esa fe, que puede no ser visible, es indestructible. Porque ha sido forjada en medio del dolor, del renacimiento, de la esperanza que resiste incluso cuando todo parece perdido. Esa espiritualidad es su escudo, su espada y su ancla. La profecía también lo enfrenta a uno de los desafíos más grandes: soltar la culpa. Porque Cáncer carga culpas que no le pertenecen. Por cuidar demasiado, por sentir más de lo que debía,
por no poder salvar a todos. El alma de Cáncer es tan protectora que a veces se convierte en carcelera de sí misma. Pero cuando comprende que no es responsable del mundo entero, cuando se permite vivir sin cargar el peso del pasado o las expectativas ajenas, entonces rompe las cadenas invisibles que lo limitaban. Y al hacerlo, se libera para vivir con plenitud, para reír sin miedo, para amar sin condiciones. Finalmente, hay una energía heroica que habita en Cáncer y que muchas veces pasa desapercibida. No es el héroe que conquista territorios ni el guerrero que grita en el campo de batalla. Es el héroe que se levanta después de cada caída, que sigue creyendo cuando nadie más lo hace, que ama sin garantías y que lucha cada día por no cerrarse al mundo. Es un tipo de valentía silenciosa, pero inmensa. Y esa es quizás la parte más sagrada de la profecía, que pese a todo, Cáncer sigue adelante. Y lo hace con el corazón en la mano, con lágrimas que limpian, con una luz que jamás se apaga, porque proviene de lo más profundo del alma. La profecía de Cáncer también habita en el silencio. En esos espacios donde nadie escucha, donde el bullicio del mundo se desvanece y queda solo el eco de los pensamientos más profundos. Cáncer es regido por la luna, el astro de las fases, del misterio nocturno, de los secretos que no pueden revelarse en voz alta. En este signo habita el poder del recogimiento, de la pausa sagrada, de la introspección que transforma. Porque mientras otros corren hacia afuera, Cáncer se sumerge hacia adentro, hacia ese universo interior donde duelen los recuerdos pero también florecen las respuestas. En la quietud, encuentra su revelación. Y aunque esa soledad pueda parecer castigo, en realidad es el umbral de su propia iluminación. Hay un poder curativo en la energía de Cáncer que rara vez se menciona con la grandeza que merece. Esta energía no solo sana emociones, también repara vínculos rotos, equilibra espacios, purifica intenciones. Donde Cáncer habita, hay una energía que envuelve, que restaura, que nutre. El alma canceriana es como una fuente que nunca se seca, capaz de dar sin esperar nada, capaz de ofrecer ternura incluso a quienes no la piden. Este signo tiene la medicina de la contención, de la escucha, del consuelo silencioso. No necesita palabras para sanar, su sola presencia actúa como bálsamo. Y aunque muchas veces no recibe el mismo cuidado que ofrece, sabe que su capacidad de amar es su victoria más grande, su legado, su estandarte. La conexión de Cáncer con la infancia y con los niños es otra expresión vital de su destino. No solo protege a los niños del mundo, sino también al niño interior que todos olvidan. En su forma de mirar, en su forma de jugar, en su nostalgia, hay una especie de reverencia por la pureza original del alma humana. Cáncer comprende que la ternura es revolucionaria, que cuidar no es debilidad sino coraje, que mantener la inocencia en un mundo cínico es un acto de resistencia. Y por eso, una parte de su alma nunca envejece. Aunque la vida lo empuje a madurar rápido, aunque las circunstancias lo golpeen con fuerza, siempre guarda un rincón donde habita la esperanza, la fantasía, el deseo de proteger todo lo que aún no ha sido dañado. La relación de Cáncer con el agua es mucho más que simbólica. Es un lenguaje que entiende con todo su ser. El agua lo llama, lo envuelve, lo representa. Porque como el agua, puede ser sereno o tempestuoso, profundo o superficial, cálido o helado. Su alma cambia de forma, se adapta, fluye. Pero también se estanca si no se le permite movimiento. Esta energía necesita canales, necesita expresarse, derramarse, encontrar salida. Cuando Cáncer reprime sus emociones, el agua se convierte en tormenta interna. Pero cuando la libera, crea ríos de sanación que arrastran todo lo que ya no sirve. Su vida está marcada por mareas emocionales, por ciclos de expansión y recogimiento, por olas que lo golpean solo para enseñarle a nadar con más fuerza. El linaje femenino, las memorias maternas, los dolores heredados de las mujeres de su familia, son parte crucial de su misión. Incluso si Cáncer no lo sabe conscientemente, lleva en su pecho los ecos de las mujeres que vinieron antes, sus luchas, sus silencios, sus renuncias. Por eso muchas veces sufre sin entender por qué, ama con una intensidad que parece antigua, responde con una emocionalidad que excede su propia experiencia. No es solo su historia, es la historia de su clan. Y está llamado a sanar esas memorias, a romper ciclos, a poner fin a cadenas invisibles. Lo hace a través de su ternura, pero también a través de su poder de decisión, de su capacidad de poner límites, de elegir un camino diferente al que le fue trazado. Cáncer no teme al sacrificio. Muchas veces ha sido el que da un paso atrás para que otros puedan avanzar.
El que se queda cuidando, el que sostiene desde atrás, el que no busca aplausos ni reconocimiento. Pero con el tiempo, la profecía lo empuja a reconocer su propio valor. A entender que el amor propio no es egoísmo, sino equilibrio. Que puede seguir siendo protector sin perderse. Que puede seguir cuidando sin cargarse. Y cuando ese despertar ocurre, cuando por fin se honra a sí mismo como ha honrado a tantos otros, algo majestuoso se activa. Cáncer ya no se limita a ser contención, se vuelve guía, faro, líder emocional. Desde la humildad, desde la profundidad, desde la luz que solo se enciende tras muchas noches oscuras. El sentido del tiempo en Cáncer es particular. No vive en el presente como otros signos. Habita entre lo que fue y lo que podría ser. Tiene el alma dividida entre la nostalgia del pasado y la intuición del futuro. Por eso a veces parece distante, absorto, como si no estuviera del todo aquí. Pero esa capacidad de percibir el tiempo de manera no lineal lo convierte en un ser profundamente sabio. Sabe cuando algo ha terminado aunque aún no lo acepten los demás. Sabe cuando algo comienza antes de que lo sientan los otros. Su conexión con los ritmos lunares, con los ciclos del alma, lo hace moverse con una lógica distinta, más cercana a la verdad del alma que a las exigencias de la vida práctica. En la última fase de su evolución, cuando Cáncer ya ha atravesado pérdidas, duelos, exilios, rupturas, aparece el verdadero propósito de su existencia, enseñar. No como un maestro tradicional, sino como un espejo vivo. Su sola manera de estar en el mundo se convierte en enseñanza para otros. Enseña a través del ejemplo, del perdón, de la empatía. Enseña con su ternura valiente, con su forma de sentir sin avergonzarse, con su determinación silenciosa. Y así, se convierte en una fuerza de transformación colectiva. Porque todo aquel que ha sido tocado por un cáncer verdadero, ya no vuelve a ser el mismo. Y al final, cuando mira hacia atrás, comprende que cada dolor fue una preparación, cada pérdida una iniciación, cada renacimiento un peldaño hacia su grandeza interior. La profecía se cumple sin estridencias, sin gloria visible, pero con una profundidad que trasciende la materia. Cáncer no es el guerrero que conquista territorios ajenos, es el alquimista que conquista su propio mundo interno. Y desde ahí, desde ese centro sagrado donde ha aprendido a ser el mismo sin condiciones, emerge invencible, eterno, lleno de una luz que no se apaga. Porque su alma ha sido forjada en las mareas, y quien aprende a nadar en su propio abismo ya no teme a ninguna tormenta. En los rincones más profundos del alma de Cáncer habita una dimensión sagrada pocas veces reconocida por el mundo externo, la capacidad de percibir lo que aún no ha sido dicho. Este signo posee una sensibilidad preverbal, una lectura energética que antecede al lenguaje. No necesita explicaciones para sentir lo que otros ocultan, no espera confesiones para saber que alguien sufre. Es un radar emocional afinado con la frecuencia de lo invisible. Esta habilidad, que en su juventud puede ser una carga abrumadora, se convierte con el tiempo en uno de sus más grandes dones, una visión que penetra corazas, que abraza sin invadir, que acompaña incluso en el silencio más absoluto. No todos están preparados para recibir este tipo de presencia, porque Cáncer no solo ve lo evidente, también detecta lo roto, lo negado, lo reprimido. Esta energía psíquica, que muchas veces se manifiesta como premonición, como impresión súbita o sensación inexplicable, conecta a Cáncer con planos que escapan a la razón. Está atravesado por corrientes de sabiduría arquetípica, como si su alma recordara verdades antiguas que la humanidad ha olvidado. Esto se expresa en su atracción hacia los rituales, hacia los gestos cargados de significado, hacia todo aquello que tiene un trasfondo simbólico. Vive buscando lo sagrado dentro de lo cotidiano, el misterio en lo doméstico, lo eterno en lo efímero. Así, transforma los actos simples en ofrendas. Encender una vela, cocinar para alguien, acariciar con ternura, guardar una carta o una fotografía, todo se convierte en una forma de conservar la memoria del alma. Cáncer es también un alquimista emocional. Convierte las heridas en conciencia, el dolor en compasión, la pérdida en propósito. Esta alquimia no ocurre de inmediato, ni sin esfuerzo. Requiere noches de llanto profundo, momentos de confusión, etapas de autoexilio. Pero cada vez que se rompe, Cáncer se reconstruye desde un lugar más sabio. No vuelve a ser el mismo, pero tampoco busca serlo. Entiende, con una humildad profunda, que el cambio es parte del proceso. A diferencia de otros signos que luchan contra la transformación, Cáncer se deja atravesar por ella.
Se permite descomponerse, porque confía en su capacidad de volver a la vida con más luz. Su resiliencia no es solo resistencia, es una transfiguración constante. La relación que tiene con el hogar no se limita a las paredes que lo contienen. El hogar para Cáncer es una extensión de su mundo interior. Es el útero donde se siente seguro, el templo donde puede soltar la armadura. Por eso muchas veces se dedica con devoción a embellecer su espacio, a llenarlo de objetos significativos, de colores suaves, de aromas que evocan bienestar. Pero también está llamado a descubrir que el verdadero hogar no es físico, sino espiritual. Que puede estar en cualquier parte del mundo si logra habitarse a sí mismo con amor. Cuando comprende esto, deja de depender del refugio externo y se convierte él mismo en refugio para otros. Su sola energía puede hacer que alguien se sienta en casa, incluso en medio del caos. Es una vibración de abrigo, de contención, de ternura que no se impone pero se siente. El tránsito por los vínculos afectivos es, para Cáncer, una travesía de iniciación. No puede amar a medias, no sabe establecer vínculos superficiales. Para él, el amor es entrega, profundidad, fusión emocional. Esta intensidad puede atraer almas inmaduras que se alimentan de su afecto sin saber devolverlo. Pero en cada relación, incluso en las más dolorosas, Cáncer aprende algo esencial, a reconocerse como merecedor. Porque durante mucho tiempo sufre por dar sin recibir, por adaptarse en exceso, por idealizar. Pero la profecía se cumple cuando comprende que no necesita mendigar amor, que su corazón es demasiado grande como para encerrarse en relaciones pequeñas. Entonces se eleva, no desde el rencor, sino desde la dignidad. Y desde allí, comienza a atraer vínculos conscientes, recíprocos, verdaderos. En su andar, Cáncer también despierta una fuerza protectora que se activa no solo con sus seres queridos, sino con las causas que lo conmueven. Puede convertirse en un defensor apasionado de lo que considera justo. Es un signo que, una vez encendido por una misión, no se detiene. Puede parecer frágil desde afuera, pero cuando se trata de proteger lo que ama, despliega una tenacidad feroz. Tiene dentro de sí la energía de la madre ancestral que no teme a la oscuridad, que se enfrenta al peligro con las manos desnudas si es necesario, que pone el cuerpo y el alma por aquellos que no pueden defenderse. Este instinto protector, que en algunos se limita al círculo íntimo, en Cáncer puede expandirse hacia comunidades enteras, hacia ideales nobles, hacia la humanidad misma. En los procesos creativos, Cáncer encuentra una vía para transmutar lo que no puede decir con palabras. La escritura íntima, el arte abstracto, la música melancólica, todo aquello que nace desde lo más profundo de su ser, se convierte en legado emocional. No crea para mostrar, crea para sanar. Y en esa sinceridad nace su poder transformador. Las obras de Cáncer, incluso si son pequeñas o discretas, tienen la capacidad de tocar el alma. Porque están hechas de verdad emocional, de vulnerabilidad ofrecida como acto sagrado. Y aunque a veces dude de su talento, el mundo necesita más que nunca esa autenticidad que él ofrece sin artificios. Uno de los desafíos más complejos de su destino es dejar de cargar lo que no le corresponde. Cáncer tiende a absorber las emociones ajenas como si fueran propias, a sentirse culpable por los errores de otros, a responsabilizarse por heridas que no causó. La profecía lo impulsa a soltar esas cargas, a limpiar su campo emocional, a distinguir entre lo que es suyo y lo que no. Este proceso requiere valentía, porque implica decepcionar, poner límites, dejar de complacer. Pero cuando lo logra, su energía vital se multiplica. Deja de gastar fuerza en sostener lo insostenible y comienza a utilizarla para construir, para crecer, para crear una vida que le pertenezca verdaderamente. Y en la última etapa del viaje, cuando ya ha llorado lo suficiente, cuando ha sido herido y ha sanado, cuando ha perdido y ha recuperado la fe, Cáncer se convierte en un guardián del alma colectiva. No necesita títulos ni reconocimientos. Su sabiduría no grita, susurra. Sus gestos no brillan, sanan. Su presencia no impone, inspira. Y así, sin necesidad de protagonismo, se transforma en un símbolo viviente de que es posible sobrevivir al naufragio emocional y volver a amar. De que es posible sentirse frágil sin dejar de ser fuerte. De que es posible vivir con el corazón abierto incluso en un mundo que tantas veces golpea sin piedad. Esa es la grandeza de Cáncer, no solo sobrevive, florece. No solo cuida, transforma. No solo siente, ilumina. Y aunque muchas veces el camino lo lleve a la oscuridad, siempre encuentra la forma de volver a ser luz.
Porque dentro de él late el pulso de la luna, la guardiana de los secretos eternos, la portadora de los ciclos sagrados, la testigo silenciosa de todos los renacimientos. Y mientras ese pulso lo guíe, la profecía seguirá cumpliéndose con la precisión de lo inevitable y la belleza de lo eterno. La esencia más secreta de Cáncer está ligada a su capacidad de recordar lo que otros han olvidado. No solo recuerda historias personales, también lleva en su interior los vestigios de épocas enteras, como si el alma canceriana estuviera construida con las memorias de toda la humanidad. Este signo vive envuelto en una neblina ancestral, donde el pasado no está muerto, sino vivo, palpitando, reclamando presencia. Su sensibilidad no se limita a sus vivencias, es una puerta abierta a un inconsciente colectivo que clama por ser escuchado. Cuando Cáncer llora, muchas veces no llora por sí mismo, llora por su madre, por su abuela, por los que callaron antes que él, por los que amaron sin poder decirlo, por los que cuidaron sin ser reconocidos. En su llanto, hay redención. Hay una mística única en la manera en que Cáncer se relaciona con la ciclicidad de la vida. El alma de este signo no busca linealidad, sino ritmo, cadencia, latido. Se siente más cómodo en lo cíclico, en lo que va y vuelve, en lo que se transforma y regresa distinto. Por eso, en los grandes procesos vitales, el nacimiento, la muerte, el duelo, el renacer, Cáncer despliega su mayor poder. No le teme al fin porque sabe que todo final guarda la semilla de un nuevo principio. Vive con una brújula lunar que no siempre entiende la mente lógica, pero que lo guía con precisión infalible. Así atraviesa etapas de oscuridad con una fe intuitiva, sabiendo que las mareas siempre suben otra vez, que todo lo que se hunde, en algún momento, resurge más fuerte, más limpio, más real. El sentido de pertenencia es un campo de batalla en la vida de Cáncer. Desde pequeño, puede sentirse como extranjero dentro de su propia casa, como si hubiese nacido en un lugar que no termina de comprenderlo. Esto no es casualidad, sino parte de su viaje iniciático. Está destinado a buscar, y eventualmente, a construir su verdadero lugar en el mundo. Pero antes de eso, atraviesa rupturas de nido, migraciones internas, vacíos afectivos. Es a través de ese vacío que descubre su fuerza de enraizamiento, no en la tierra que lo vio nacer, sino en aquella que elige conscientemente. Donde decide sembrar amor, cuidado, honestidad, allí se convierte en raíz viva. Cáncer no es solo un habitante del hogar, es un creador de hogares. Y no hablo de estructuras físicas, sino de espacios emocionales, de atmósferas donde el alma puede reposar sin temor. El poder de evocación de Cáncer es otro de sus dones ocultos. Tiene la habilidad de traer al presente sensaciones que ya parecían olvidadas, aromas de la infancia, gestos de ternura antigua, palabras que tocan fibras que ya creíamos dormidas. Su presencia puede despertar memorias dormidas en otros, como si al mirarte te recordara quién eras antes de endurecerte, antes de vestirte con las máscaras del mundo. Por eso, estar cerca de un Cáncer verdadero es muchas veces una experiencia desarmadora, te devuelve a ti mismo, incluso si no estabas preparado para reencontrarte. Su amor no es cómodo, es revelador. No te da lo que quieres, te da lo que has olvidado que necesitas. En los ciclos kármicos, Cáncer representa al alma que vuelve una y otra vez para sanar el vínculo con lo materno. Esto no se refiere solo a la figura física de la madre, sino a la energía universal de lo maternal, el cuidado, la nutrición, la protección, el amor incondicional. Muchas veces, la vida lo pone frente a pruebas donde se ve obligado a maternar sin haber sido maternado, a cuidar sin haber sido cuidado. Esto genera una herida profunda, pero también despierta una maestría espiritual. Porque en el acto de dar aquello que no recibió, Cáncer comienza a cerrar el círculo. No repite lo que vivió, trasciende. Y esa trascendencia no solo lo libera a él, sino también a su linaje, a su descendencia, a todo el campo emocional del que forma parte. Cáncer también tiene una relación especial con el tiempo nocturno. Mientras otros duermen, él se activa. La noche lo nutre, lo conecta, le devuelve la voz que el día le arrebata. En la oscuridad, se siente libre de ser vulnerable, de ser intuitivo, de explorar su dimensión espiritual. Es común que los grandes procesos creativos, introspectivos o curativos de Cáncer ocurran en las horas en que el mundo calla. Porque es en ese silencio donde escucha el lenguaje de su alma. Su guía no es externa, es una voz interior que se hace más clara cuando el ruido cesa. Por eso, quien ha aprendido a habitar su propia noche ya no teme a ninguna sombra externa. Porque sabe que incluso en la oscuridad más densa, siempre hay una estrella que lo guía.
su relación con los ciclos lunares le otorga un poder de manifestación peculiar. La luna no solo rige sus emociones, también rige sus procesos de creación. Si Cáncer aprende a sincronizarse con los ritmos lunares, descubre una fuente de poder que transforma su vida entera. Sus intenciones sembradas en luna nueva crecen con fuerza inusitada, sus procesos de limpieza emocional durante la luna menguante se vuelven purificación sagrada. Su conexión con lo natural, con los ritmos de la tierra y del cielo, no es simbólica, es energética, real, poderosa. No necesita forzar, empujar, controlar. Solo necesita alinearse, confiar, fluir con los pulsos invisibles que dan forma al universo. La profecía de Cáncer no lo obliga a ser fuerte como otros signos entienden la fortaleza. No tiene que endurecerse, ni callar, ni fingir independencia. Su fortaleza está en su ternura que no se apaga, en su lealtad incorruptible, en su capacidad de seguir amando incluso después de haber sido herido. Es una fuerza que no golpea, que no impone, pero que transforma todo lo que toca. Porque el amor de Cáncer no es débil, es revolucionario. En un mundo que glorifica la dureza, Cáncer enseña el poder de lo blando. En una sociedad que premia la indiferencia, él recuerda el valor de sentir. Y en una época que idolatra la soledad como signo de éxito, él proclama que la conexión profunda es la verdadera victoria. Así se cumple su destino, sin alardes, sin batallas visibles, sin trofeos. Pero con una victoria interna que lo convierte en un ser indestructible. Porque ha habitado cada una de sus emociones, ha caminado por sus recuerdos más dolorosos, ha sanado lo que parecía imposible, ha amado sin garantías, ha perdido sin quebrarse, ha renacido con el corazón intacto. Y desde ese lugar, con la luna como aliada, se convierte en guardián de lo sagrado. No de lo perfecto, sino de lo real. No de lo idealizado, sino de lo humano. Porque Cáncer no viene a conquistar el mundo exterior, viene a conquistarse a sí mismo. Y ese viaje, aunque invisible a los ojos del mundo, es el más heroico de todos. Hay una dimensión de Cáncer que muy pocos llegan a conocer porque solo se revela cuando ha sido probado por el fuego de las pérdidas, la traición, la soledad o el olvido. Se trata de su naturaleza indómita, de su alma oceánica que, aunque muchas veces se adapta como el agua al contenedor emocional de los demás, en su núcleo más secreto es inconquistable. Hay una parte de Cáncer que no pertenece a nadie, ni siquiera a sí mismo. Un rincón interno que responde solo a los dictados de lo eterno. Es el santuario inviolable de su espíritu, el lugar donde habita su verdadera libertad. Aunque parezca que vive para los demás, aunque se confunda con las necesidades ajenas, hay en él una fuerza primordial que lo mantiene íntegro, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Esta energía cruda, ancestral, es la que le permite renacer una y otra vez. No desde el ego, sino desde el alma. Cáncer no se reconstruye con arrogancia, sino con silencio. No busca demostrar que ha sobrevivido, simplemente vive con más profundidad. No se jacta de sus cicatrices, las convierte en ríos por donde fluyen la compasión, el arte, la sabiduría, el amor incondicional. Y esta alquimia no tiene testigos, no requiere ovaciones. Es un proceso interno, sagrado, lento, como los movimientos del mar profundo que no se ven desde la superficie, pero que transforman costas enteras. Una de las mayores bendiciones ocultas en la vida de Cáncer es su capacidad de transitar el mundo interior con una precisión que ningún otro signo posee. Donde otros se pierden en el caos emocional, él puede encontrar sentido. Donde otros huyen del recuerdo, Cáncer se sumerge y lo transforma en legado. Posee una memoria emocional que no solo recuerda lo vivido, sino que es capaz de rescatar verdades olvidadas, sabidurías del linaje, mensajes del alma. A través de sueños, sincronicidades, visiones y sentimientos que no tienen explicación racional, accede a un conocimiento profundo que solo puede ser vivido, no enseñado. Esta conexión lo convierte en un puente entre mundos, el visible y el invisible, el presente y el pasado, lo individual y lo colectivo. Hay también en su camino una lección vital que pocas veces se celebra, aprender a irse. Aunque todo en su naturaleza le empuja a quedarse, a cuidar, a proteger, hay momentos en los que el alma de Cáncer comprende que su presencia ya no sana, que su ternura ya no es bienvenida, que su esfuerzo ya no construye. Y entonces, con un dolor infinito pero con una sabiduría profunda, elige marcharse. No como castigo, no desde el rencor, sino como acto de dignidad. Esa renuncia, que para otros signos puede parecer insignificante, es una de las más grandes victorias espirituales para Cáncer.
Porque cuando deja de entregarse a quien no sabe recibir, cuando deja de intentar salvar lo que no quiere ser salvado, cuando acepta que su amor merece un lugar fértil donde florecer, algo se enciende en su interior. Ya no es solo el guardián del pasado, se convierte en el arquitecto del futuro. Su relación con el tiempo es profundamente misteriosa. Cáncer no avanza en línea recta como se espera del mundo exterior. Él crece en espirales. Vuelve a lugares, personas y emociones desde otro ángulo, con otra conciencia, con otra piel. Y cada regreso no es un retroceso, es una expansión. En sus ojos vive la memoria de lo cíclico, y por eso es tan difícil de olvidar. Porque quien ha amado a Cáncer, quien ha sido amado por él, lleva una marca imborrable. No una marca de posesión, sino de trascendencia. Porque su amor es un acto de alma, no de conveniencia. Y una vez que el alma ha sido tocada en ese nivel, ya nada vuelve a ser igual. En los momentos de crisis, cuando el mundo se rompe y el ruido externo se impone, Cáncer se convierte en un faro para otros. No necesita discursos, ni estrategias, ni promesas. Solo necesita estar. Su sola presencia calma, ordena, abraza. Porque ha pasado tantas veces por el dolor que ya no se asusta. Lo conoce, lo respeta, lo atraviesa. Y por eso puede sostener a otros sin colapsar. Su fuerza está en su aceptación de la vulnerabilidad como camino de sabiduría. No necesita endurecerse para ser fuerte, su poder está en sentirlo todo sin perderse a sí mismo. Existe también un destino místico ligado a este signo, una especie de llamado silencioso a proteger lo que otros no ven. Animales, niños, ancianos, causas olvidadas, territorios sagrados, legados familiares, historias que nadie más recuerda. Cáncer se conecta con estos elementos con una devoción instintiva, casi ritual. No necesita que el mundo lo entienda, porque su brújula moral no depende de la validación externa. Protege porque su alma le dice que eso es lo correcto. Y en esa protección encuentra sentido, misión, pertenencia. La grandeza de Cáncer se manifiesta también en su capacidad de perdonar, no desde la ingenuidad, sino desde la comprensión de que todo ser humano es imperfecto, herido, contradictorio. Ha sido traicionado, sí, pero también ha herido. Ha amado mal, pero ha aprendido. Ha temido, pero ha seguido adelante. Por eso su perdón no borra lo ocurrido, transforma el dolor en aprendizaje. No olvida lo que pasó, pero decide no encadenarse a ello. Y en ese acto se libera, no solo a sí mismo, sino también al otro. Porque Cáncer no perdona desde la superioridad, sino desde la humildad de quien ha conocido la oscuridad y ha decidido seguir amando. En la vejez del alma, cuando ya ha transitado todos los paisajes emocionales, Cáncer adquiere una serenidad que solo los iniciados conocen. Deja de aferrarse, deja de justificarse, deja de temer. Ya no necesita demostrar nada. Vive con la certeza de que ha sido fiel a su corazón, que ha amado con intensidad, que ha sanado lo que pudo, que ha dejado huella en el alma de quienes lo cruzaron. Y desde ese lugar, su sola existencia se convierte en legado. No necesita monumentos ni biografías. Su legado vive en las memorias que ha sembrado, en los corazones que ha tocado, en las vidas que ha ayudado a transformar sin pedir nada a cambio. Ese es el cumplimiento final de la profecía de Cáncer. No una explosión épica, no un final glorioso, sino una paz profunda, luminosa, inevitable. La certeza de que todo lo vivido, incluso lo más doloroso, tenía sentido. Y que el alma, al final, solo vino a una cosa, a recordar lo que es amar, en todas sus formas, en todas sus fases, en todos sus ciclos. Porque Cáncer no vino a ser héroe en la guerra. Vino a ser sagrado en lo humano. Y en eso, no tiene rival.